¿Está grabando también? Buenos días. Hoy de nuevo, por enésima vez, tenemos aquí en el seminario Gerardo Turiel a Agustín Asparre, compañero de carrera, magistrado en excedencia, ex vocal del Consejo Poder Judicial, promotor del Foro Judicial Independiente, también conocido por la AAA, amigos de Agustín Asparre. Y miembro también, yo no sé si sigue siendo ahora que eres abogado, del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación. Sí, bueno, sí, era presidente hasta el 1 de febrero y cuando pedí la excedencia sigo en la Junta. Renuncié a la presidencia porque creo que debe estar vinculado a que sea un magistrado, ya que es un grupo de magistrados por la mediación, pero sigo en la pero puedes seguir estando... Sí, estoy en la Junta, sí, porque de hecho hay un porcentaje de... Hay un porcentaje de... Una tercera parte son los no judiciales y por lo tanto hay abogados, profesores, mediadores... Todo eso. Y hoy, Agustín, voy a hablar de la problemática jurídica, me olvidaba decirlo, porque ahora está el abogado, Martín de Chavarría, a quien agradecemos la deferencia que usted con nosotros te permite que estés aquí. Y nos viene a hablar de la problemática jurídica de los productos bancarios, las preferentes, las subordinadas, cláusulas de tesoro, todas esas cosas tan interesantes y tan extraordinarias. Y otra vez, y ya no solo por la amistad que tenemos desde hace muchos años de la carrera con Turiel. Y bueno, la verdad es que el tema, como sabéis sin duda, es un tema muy de actualidad, incluso en los tribunales es un tema que se ha cambiado el banco como demandante al banco como demandado. O sea, no, demandantes o ejecutantes y de repente ha habido un cambio de ciclo, podríamos decir, y un cambio incluso de mentalidad, porque grandes asesores jurídicos como yo, que soy un particular y tal, puedo ganarle a un banco y encima he firmado, esa es la cosa que te dicen, ¿no? Y a pesar de eso, resulta que si vemos toda la estadística de sentencias que ha habido en los últimos años, estamos en un porcentaje que no lo hay en ningún otro ámbito de los tribunales. O sea, un 90% aproximadamente de las demandas que se están presentando en los últimos años contra los bancos, ya sea por este tipo de productos, el swaps o preferentes subordinadas o después por nulidades de cláusulas abusivas, pues hay un porcentaje elevadísimo de estimaciones, con lo cual se está rompiendo esa especie de creencia que había, ¿no? De que era casi imposible ganar un pleito a un banco. Y esto conocen y lo valoran también, ¿no? Y todo eso, cuando ha habido una crisis, se han empezado a salir a la luz determinados abusos o prácticas que no eran muy correctas, o por lo menos eran contrarias a la ley, pues a partir de ahí ha empezado todo digamos, número importante de jurisprudencia en materias de productos bancarios. Muy brevemente yo me voy a referir casi por lo que ha sido la evolución histórica. La evolución ha sido empezando por los swaps, las permutas financieras de tipo de interés, que fue el primer producto que empezó, digamos, a llegar a los tribunales, y de hecho ahora mismo es la jurisprudencia. Lo que marcó las permutas financieras
audiencias provinciales, que son, aunque ahora ya casi no existan o queden muchos menos de temas de permutas financieras de tipo de interés, lo que ha marcado es las líneas de la jurisprudencia, la exigencia que ha habido el deber de información, ese gran principio que dice la ley de mercado de valores de que el banco casos a perfiles muy conservadores en el sentido de personas que no querían asumir riesgos en sus inversiones, que eran gente con un historial bancario de tener simplemente depósitos, algún fondo, cosas nada arriesgadas, y de repente, de un día para otro, pues aparecen suscribiendo preferentes, subordinadas y otros tipos de estructurados mucho más complejos y muy difíciles de explicar y incluso de entender hasta en muchas ocasiones por los propios empleados de los bancos. Eso se ve en los aquí tenemos uno, fíjate tú, que le una portada de plazo fijo, sí. Me vendieron unas preferentes de Eroski, BBVA, de Eroski. Sí, sí, no, y después... Sí, en muchos casos cuando en los juicios va el empleado que dice que informó y se le pregunta por detalles, no saben explicarlo, claro, porque al final son productos excesivamente complejos. Bueno, ahí también ha habido un importante, digamos, no tanto, aquí ha habido un cambio de estrategia claramente, ¿no? Los bancos se han dado cuenta que el tener una base de jurisprudencia como existían los SWAP, de 2000 sentencias, donde un abogado, que es de las pocas veces que un abogado puede decirle a un cliente, mira, estadísticamente hay un 90% de posibilidades de ganarlo porque hay 2000 sentencias y estas son. Y además el 10% son estos casos porque ocurrió esto y lo otro, ¿no? Entonces, eso es un arma muy poderosa de dar una cierta previsión de lo que puede pasar, que eso es casi imposible, como sabéis, y los que hemos sido jueces todavía lo sabemos más, ¿no? Que prever lo que pueda dictar un tribunal es muy difícil, pero claro, esa base de datos te da una cierta seguridad, ¿no? Y dices, por ejemplo, aquí cuando estaba yo en Asturias, la sentencia, nuestra sección, la única sentencia, la que se dio favorable a un banco en permutas financieras de tipo de interés, era porque era una empresa que tenía una directora gerente que era economista,
profesión, por lo cual en principio tendría que, por su profesión, tendría que saber lo que era una permuta financiera de tipo de interés, pero además el banco aportó unos correos electrónicos, un correo en concreto electrónico de ella, que le decía al director de la sucursal del banco, le decía, lo que me da mucho miedo es si bajan los tipos de interés porque vamos a perder mucho dinero. Con lo cual, evidentemente, ahí no cabía enfocar por ninguna parte que había habido un error, que no tuviera conocimiento. Bueno, por eso digo que si uno tiene esas bases de datos de jurisprudencia y sabe cuáles son los casos que se han perdido, cuáles se han ganado, creo que hay unas posibilidades muy importantes de saber cuál va a ser el resultado. Eso es lo que ha ocurrido, que a continuación el cambio ha sido que prácticamente ya no hay sentencias de preferentes y mucho menos, así como estamos hablando de tema de preferentes subordinadas, porque al final hay muchos acuerdos, se llegan a acuerdos antes del juicio, precisamente yo creo que con una idea de evitar que haya demasiada. Haciendo, que es no solo enfocarlo por vicios del consentimiento, dolo, error. Por ejemplo, en el caso de Bankia se suele enfocar también mucho por dolo, porque de hecho en la Audiencia Nacional se lleva un proceso penal contra los dirigentes de Bankia, por lo tanto hay una parte también de engaño ahí que puede justificar el dolo. Pero lo que se está haciendo últimamente, y hay alguna sentencia, es por infracción de normas imperativas. Es decir, en vez de ir a una causa de error o el error sobre todo en el que hay que buscar el perfil del cliente, por si el error era excusable o no excusable, y entrar en esa problemática. Es decir, en realidad aquí hay una normativa bancaria que impone unos deberes muy estrictos de información y se ha incumplido, y como ha dicho el Tribunal Supremo, la normativa administrativa puede dar lugar a la nulidad de pleno derecho del artículo 6 del Código Civil, aunque sea normativa administrativa. Después hay otro aspecto distinto. Además, en tema de productos bancarios, normalmente
cuáles son los requisitos para anular una cláusula suelo, y yo creo que esta sentencia tiene partes positivas y partes negativas. La parte positiva es que unifica criterios, porque hasta antes de la sentencia había audiencias provinciales que consideraban que las cláusulas suelo eran válidas, no se podían anular porque formaban parte del objeto principal del contrato y por lo tanto no eran controlables como abusivas. Había otras que sí las declaraban abusivas y por lo pronto sí que hace una unificación. Esta sentencia es importante también, muy positiva, porque por primera vez yo creo que el Supremo le dice a los jueces españoles que se acuerden que son jueces de la Unión Europea y dice que tienen obligación y estrictamente, no solo facultad como se decía al principio, sino obligación de controlar de oficio cualquier cláusula que sea abusiva, se la haya pedido o no el consumidor, esté personado o no el consumidor en el procedimiento. Y lo único, y con algunos matices que ha ido la jurisprudencia, pues que hay que oírlos previamente o citarlos a una audiencia antes de declarar la nulidad de una cláusula, y que eso lo debe hacer siempre que tenga los elementos de hecho y de derecho necesarios para comprobar, que puede ser al principio en algunos casos. En monitorios, por ejemplo, se ha establecido que sea incluso en la admisión a trámite del proceso monitorio. Por lo tanto, ese es otro aspecto positivo. Y otro aspecto positivo es que para que una cláusula sea declarada nula, o podríamos decir al revés, para que no sea declarada nula, los requisitos que exige el Tribunal Supremo son de tal índole y de tal cantidad que casi yo diría que es casi imposible que un banco los haya cumplido en todos los contratos anteriores, porque son, aparte de la orden ministerial del 94, los 4 requisitos de oferta vinculante, 3 días
antes tiene que tener la escritura del préstamo hipotecario para conocerla, el hecho de un folleto informativo, el hecho de que el notario tuviera que hacer las advertencias si viera que había algún tipo de cláusula de este tipo. Aparte de esas, dice que hay muchos más otros requisitos para evaluar si hay transparencia, y sobre todo dice uno que lo resalta en el auto tubo de aclaración, que dice que cuando le ha dado la razón al banco, pero en un caso era, estamos en lo mismo que el caso que conté antes, había correos electrónicos, se había negociado el préstamo hipotecario por online, y había unos correos electrónicos, 2 o 3, en los que en 3 líneas el banco le decía: las condiciones del préstamo que te ofrecemos es Euribor más 0,75 con un mínimo, con un suelo mínimo del 2 y pico, por lo cual ahí sí que no cabía la posibilidad de decir es que no conocías que la cláusula suelo estaba camuflada entre la página 30 y pico, entre otras y tal, porque había un correo electrónico muy concreto, ¿no? Con lo cual, nunca había visto que ante una sentencia de pleno del Tribunal Supremo que dijera que no tenía efecto retroactivo haya habido, de momento yo tengo controladas 20 y tantas sentencias de jueces y hasta 4 secciones de audiencias provinciales, lo cual es más sorprendente todavía, que a pesar, y además diciendo, a pesar de que el Tribunal Supremo dice, pues lo dicen por muchísimos argumentos, pues por decir que aquello era una acción colectiva y estas son individuales, por muchísimos tipos de argumentos. Incluso hay una juez que decía, por el principio de jerarquía normativa, dice: yo el artículo, del Código Civil me dice el principio de jerarquía, primero está la ley dice que en 1303 el Código Civil dice que la nulidad lo que supone es borrar los efectos de todos, y la jurisprudencia está abajo complementando, la jurisprudencia no me puede modificar. Eso lo dijo una juez y me parece un argumento también vamos, muy interesante, ¿no? Y por muchos argumentos está... no, lo que pasa que después hay que ver también que el motivo por el que no se da efecto retroactivo es un motivo económico, no jurídico, y además lo reconoce. O sea, yo recuerdo cuando vimos todos la nota de prensa que salió previa a la sentencia, todo el mundo nos preguntábamos: ¿y cómo van a justificar la falta de retroactividad? Todos sabíamos, imaginábamos que era por motivos económicos, y pensábamos que el Supremo no iba a decir que era por motivos económicos, y lo dice claramente. El fiscal, aparte de que es una petición que se hace en casación, que no venía de antes, o sea, con todo lo que supone de indefensión, pero es una petición que el fiscal dice: como hay que devolver ingentes cantidades de dinero, eso puede causar graves riesgos al orden público económico, y excepcionalmente no se da el resultado. ¿Cuál es la justificación? Pues muy sencilla, es decir, hay 4 millones de, se dice que hay 4 millones de personas.
esa es la que no. segunda parte, pero bueno, en Solamente principio... uno, ya no pues, si te son digo una cosa, ya es una mañana acción dice otra. colectiva. No, y aparte que aquí hay un motivo que voy a explicar ahora por el que el Supremo puede decir otra cosa. El BBVA dijo que le había costado el mes, las cláusulas suelo le suponía 35 millones al mes. ¿No? Lo que dijo que eso era lo que perdían al tener que devolver, vamos, a tener que anular las cláusulas suelo. Bueno, si tiramos hacia atrás, calculamos todos los atrasos que tendría el BBVA, por supuesto estamos hablando del BBVA, ¿no? Y no de las antiguas cajas, que no es tan la diferencia, pero en el BBVA en concreto, tirando muy para alto, lo que tendría que ver, lo que perdería en ese momento y devolver el BBVA serían, por ejemplo, 1.000 millones, ¿no? Calculando 35 por los meses, 2009, y además nunca ha sido la incidencia, la diferencia igual, pero poniendo 1.000 millones no son, son aproximadamente la tercera parte. Y ya no hay esos resultados a lo mejor tan ajustados como ahora, con lo cual por eso digo que el Supremo, ahí hay una cierta, en principio lo normal es que si vuelve en el criterio de doctrina de pleno, pero hay una cierta posibilidad. Y hay incluso, y yo estoy planteando, en las demandas que hacemos en el despacho, estoy planteando una alternativa para alejarme un poco de lo que fue lo que resolvió el Supremo. El Supremo resuelve. El banco va a decir probablemente que desde el punto de vista contable es lo mismo, y lo es, ¿no? Al banco es lo mismo devolver 10.000 que imputarle al capital 10.000, porque eso es exactamente igual. Pero a efectos de lo que es la doctrina del Supremo, eso ya no es exactamente igual, porque como la base está en la petición del fiscal y el fiscal dice devolución de ingentes cantidades, no, aquí no hay que devolver ninguna cantidad, el banco va a seguir cobrando, lo único que lo va a repercutir mensualmente, pero de una forma mucho más de eso. Entonces, claro, al final yo creo que como hay una especie de sensibilidad judicial ahora mismo muy favorable a proteger al cliente, al consumidor, eso además por obligación de la ley, por lo dentro de unos años, un año o 2 años, no tendría mucho sentido seguir manteniendo la retroactividad cuando ya no son las circunstancias económicas las mismas, ¿no? Sobre todo porque se basa por criterios económicos. Y finalmente... Perdón, los juzgados están admitiendo ya esa posibilidad de imputar al capital. Eso es que de momento no tenemos, de momento lo estamos haciendo, pero porque son demandas presentadas hace un mes, con lo cual todavía no hay... Hay una sentencia
de Badajoz, creo recordar, que lo rechaza, pero está pedido las dos cosas a la vez. O sea, se pide que se devuelva la cantidad y que se recalcule la cuota, entonces rechaza las dos cosas. Una sentencia que se basa en la del Supremo y no entra tampoco en eso. Pero como petición, digamos, distinta de la otra, no se, que yo sepa, por lo menos no se ha resuelto todavía, y en las que hemos planteado nosotros de momento no. Y finalmente, ya acabo, y ahora de futuro, esto es el presente ahora mismo, de futuro lo que hay son los índices de referencia a préstamos hipotecarios. Que ni sabían lo que era y nadie les dijo lo que era, o hay otros, que son un caso también muy normal, que se les dijo que este tipo de índices eran más estables que el Euribor. Fluctuaba mucho más y que este era más estable. Entonces, claro, resulta que ahora están en un caso que también, claro, de falta de transparencia, porque no se explicó exactamente cómo se calculaban los índices. El Euribor se calcula, es la media de los 44 principales bancos europeos lo que se prestan entre sí el dinero, ¿no? Eso es lo que... y así todo ha sido manipulado, como se sabe, se han sancionado a 6 grandes bancos europeos por manipularlo, y eso que depende de 44, y el IRPH entidades ahora mismo depende de 12 bancos españoles, de forma que, por ejemplo, los dos que tienen mayor cuota de mercado, BBVA y Santander, si BBVA y Santander se deciden que hoy a mañana, a partir de mañana, los préstamos hipotecarios nuevos que vamos a firmar van a tener un diferencial de un 1% más, que de hecho ya han subido bastante los diferenciales, un 1% más. Eso supone un 0,33 de subida en los que firmaron el índice de referencia de préstamos hipotecarios. Es decir, dos bancos pueden modificarte el índice de referencia, con lo cual es un índice que es manipulable, que es un índice que depende de una práctica de los bancos, y por lo tanto va contra las disposiciones legales que dicen que los índices tienen que ser objetivos, tienen que responder al mercado y no pueden depender de prácticas paralelas o de prácticas concertadas de los bancos, o influenciables, dice, por prácticas concertadas. Con lo cual ahí hay otro campo que se acaba de abrir, porque esto realmente todavía solo hay un auto de Collado Villalba, de un juzgado de Collado Villalba, que en una oposición a una ejecución hipotecaria, en el auto declara la nulidad del IRPH, del índice de referencia, dice por ser abusivo, y no explica nada más. Pues son 2 líneas y es lo único que hay de momento. Pero ese es el, digamos, un poco lo nuevo que se abre en el tema de cláusulas, y muy similar a suelo, porque también forma parte del objeto principal del contrato. Realmente el índice que es el que te calcula el interés forma parte del contrato. Entonces hay que... para anularlo tiene que haber falta de transparencia, como en las cláusulas suelo, y después ver el carácter abusivo, que evidentemente es más fácil de detectar. Y eso creo que es en resumen lo que histórico de... Muy breve. La sentencia de las cláusulas suelo, el ponente fue Jimeno Mayor, Sí. ¿no? ¿Estaba yo movido? Estuvo en un... Estaba yo, estaba estaba en el curso yo. de concursar dando la charla. Sí. A mí se me ocurre, Agustín, que, por ejemplo, hablando de las preferentes, solamente el nombre en sí mismo ya denota el engaño propio de una estafa. Sí. ¿Cierto? Porque resulta decir,
se lo voy a dar usted unas preferentes, ¿no? Y antes tenía un impuesto plazo fijo, ¿no? El paisano, soy preferente, no tengo ningún problema. Soy un fenómeno. ¿No? Pero quiero decir que el propio nombre lleva incluido el año de la estafa. Bueno, de hecho se utilizó, muchos clientes lo cuentan, ¿no? Lo cuentan que dicen que en muchos casos se les dijo, mira, estos solo son para clientes preferentes y tal. Y una vez dijo a mí, dice, esto es solo para los clientes preferidos. Incluso también. O sea que al final es verdad que como es preferente y además, no, y es verdad que le decía, no, y tenemos lista de espera y tal, nos las quitan de las manos. Claro, claro. Y eso es verdad que se utilizó mucho. Ahí hay un problema muy importante que lo destaca mucho la Unión Europea y en la nueva directiva MiFID se está tratando de controlar, que es el conflicto de intereses. A la Unión Europea lo que le preocupa en estos casos es el conflicto de intereses que se produce entre el banco y el cliente. Y uno de los aspectos es que todo este tipo de productos produce incentivos, los objetivos a los empleados del banco. Es decir, si tú colocas este tipo de productos, cobras más, cumples objetivos y cobras incentivos. Entonces, hay una enmienda del Parlamento Europeo en la nueva directiva MiFID, que todavía creo que no ha sido aprobada o está a punto de aprobarse, en la que se prohíbe los incentivos a los empleados de banca en este tipo de productos, porque precisamente lo que hacen claro, al final tú dices, si yo voy a ganar más colocando este tipo de productos, la tendencia es a no informar de lo que puede perjudicarme para no venderlo, es decir, yo solo le pongo la parte positiva del producto, digo, para clientes preferidos, para tal, para los mejores del banco, esto tal, la gente hay cola y tal, bueno, entonces se lo vendes porque tienes un interés, entonces hay un conflicto de interés muy claro, ¿no? Yo digo, si es tan claro aparentemente esa estafa, ¿por qué no intervino el fiscal? Bueno, eso en teoría... Como tantas otras cosas, está, pero en este caso concreto, bueno, es que... El fiscal ha intervenido... Esto que una alarma social brutal. No, el fiscal sí ha intervenido en preferentes, se está llevando en la Audiencia Nacional Bueno, y ha habido varios... Intervino porque se hicieron querellas criminales. Sí, se tiene que estar ahí. Bueno, sí, pero el fiscal... Hombre, de oficio es muy difícil que... Bueno, de oficio ya sabemos por experiencia es muy difícil que actúe... Pues es obligación. Eso, vamos, hay de hecho y ha habido, yo creo que en Oviedo también ha habido algún por la vía penal, creo que los temas por lo menos de Bankia preferentes y tal, aquí se sigue, aparte de lo que se sigue en la nacional. Sí, lo que pasa es que por lo penal es tan lento y tal. Si al final casi el penal es más perjuicio para el cliente, claro, vas por lo civil y te devuelven dinero rápidamente y vas por lo penal, y como claro, el problema del penal es que te metes con el Consejo de Administración, con lo cual ahí ya empiezan que si, pues imagínate, un montón de abogados de no sé cuántos imputados tal, y eso en la Audiencia Nacional dura años. Por eso yo creo que aquí, no, lo que pasa es que yo creo que aquí... pasar años en la Audiencia Nacional. Bien. Claro, hombre, aquí lo que creo es que ha habido esa doble vía. Por un lado está la vía penal que sigue su paso y mientras tanto los particulares pues están obteniendo, reintegrándose del dinero, los perjuicios y tal, con lo cual pues de alguna forma se está compaginando las dos vías, ¿no? ¿Y van más al acuerdo entre el banco y el cliente o van directamente al resultado? Van mucho, cada vez más acuerdos, o sea, cada vez los perdiendo dinero, claro. Sí, algo bueno, en los acuerdos normalmente lo primero que te dicen, las costas no, es lo primero que se dice, ¿no? El tema de las costas, y después, bueno, pues hay todo tipo de acuerdos, pero en muchos casos, y por ejemplo me contaba una magistrada de Barcelona que algún banco era catalán, lo que hacían era el día antes de la audiencia previa llamaban al cliente
mirar previamente y tanto. El burofax yo creo que yo siempre lo he utilizado más para, en ese sentido de si hay un posible allanamiento, pues que haya, ya que tengo obligado a presentar la demanda.
que hacen de actores, por así decirlo, uno hace de perjudicado de preferentes y otro del banco, y enseguida le empiezan a meter caña al del banco, y digo, oye, que tú eres mediador, y enseguida se nota, porque claro, como hay una cierta indignación en el tema de preferentes, además buscas un perfil de una persona vulnerable, tal, que se han abusado de ella, tal, pues es dificilísimo, y eso sí que lo digo porque como experiencia es dificilísimo mantener la neutralidad en un caso en el que ves tal. Pero es que al final lo que está claro es que para que haya un acuerdo tienen que salir ganando los dos, con lo cual desde el principio el mediador tiene que tener muy claro que el banco va a salir ganando. He visto que se pedía, pero ya me parece más arriesgado porque si pides interés, hay gente que pide también como daños y perjuicios, es decir, bueno, esto se borra todo, pero en realidad yo he tenido un dinero durante tanto tiempo y de por lo menos que me den lo que me daba un depósito normal, lo que tenía. Pero bueno, eso después tiene riesgo, si no es una cantidad importante, sí, yo creo que en algún caso sí se ha planteado. Sí, no, sería planteable, desde luego, claro, pero claro, sí, sí, heredero, venga, vamos a ver, usted me lo mató. Claro, Puede que modifica la relación causa-efecto y tal, es un poco más complicada, pero bueno. Bueno, bien. que es por asesinato, no sé. Como homicidio. Estilo bancario. No, no lo hacía. ¿Alguna cosa más? Bueno, Claro, pues,
No, yo sí, pero prefería en privado preguntárselo a Agustín después. No lo quieres hacer en directo, ¿no? No quiero ir a toda España y... o que era preferida. Sí, ya va a publicar en cualquier caso. Bueno, la próxima charla va a ser ya el 13 de diciembre y le corresponde a Rafael González del Santo, compañero abogado, director de los servicios jurídicos de SOGEPSA, que nos va a hablar de la nueva normativa sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y su incidencia en el urbanismo, la LAU, la financiación pública de vivienda y la legislación hipotecaria. Casi nada. ¿Se utiliza la ley hipotecaria? Sí, Sí, ya sé. sí, para adaptarla al tema de la directiva. Sí, pero ya se lo he publicado y todo. Sí, está en vigor.